Hola. Bueno, hola Marcelo, bienvenido, gracias por venir. Marichu, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida. El pelucón de tu vida. No voy a aceptar las solicitudes para estar en el video en vivo. Lo lamento, es que después se me desconfigura, no puedo seguir. Por lo menos hasta que aprenda a usarlo, ¿sí? Perdón. Buenas. Ivo. Bienvenido, Fanny. Qué bien, qué bueno estar acá otra vez. Me demoré un poco. Había prometido una por mes, pasó un mes y medio de la clase anterior, que fue sobre tema y mensaje. Hablamos básicamente sobre eso, ¿cierto? Me saco los lentes porque hay mucho reflejo, prefiero que me vean los ojos y me los pondré para leer cuando escriban. Buenas, 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 qué lindo. Me demoré un poco para este segundo encuentro. La verdad no sé bien por qué, porque así pasó. Hubo un momento que fue perfecto, en un momento cuando el grupo que está haciendo el taller, que empezó en esa otra primera clase, eh, llegamos a abordar y a elaborar los conflictos de sus proyectos, que están muy hermosos. Ahí pensé, ahora mismo que estoy reembalada hablando de estructura, tendría que salir con esta segunda clase, así ya como que le doy con el envión. Pero bueno, la vida y las cosas que van pasando, que la verdad ni las recuerdo, supongo que fueron todas muy lindas, pero me tuvieron un poquito lejos de las redes y se demoró. Pero acá estamos. Voy haciendo esta breve introducción mientras esperamos a ver si aparecen más personas. ¿Cómo están ustedes? No hay mucha gente, así que podemos charlar. Si quieren me cuentan cómo anduvieron este tiempo, si las cosas que se propusieron en su momento las lograron llevar a cabo en el tiempo que se habían propuesto o no. Me gustaría, no solo de curiosa y de saber un poquito de ustedes, lo mismo que les cuento de mí, sino también porque capaz que eso es una punta, una clave, un indicio de algún posible conflicto, que es el tema de hoy, conflicto interno, y que son los que más me gusta desarrollar y que son los que mueven los conflictos externos cuando se presentan. Así que si alguien quiere contar, si en este último mes y medio se propuso algo como con una fecha como fui yo, que dije, en un mes voy a volver a hacer un vivo, si lo lograron o hubo dilaciones o sucedió antes de tiempo. ¿Alguien quiere contarme? Estar acá hablando para ustedes que están ahí, pero sin poder verles en vivo, en interacción, es bastante difícil para mí. Por lo menos de arranque, después ya le meto y salgo. Bueno, no importa. Si lo lograron bien, si no lo lograron bien, y si lo lograron antes de tiempo, bien también. Bueno, el tema de hoy es, puse bastante amplio, ¿no? Conflicto, estructura y personajes. ¿Por qué?
porque casi que no se puede hablar de una cosa sin la otra, ¿no? Los conflictos los viven personajes. Esos personajes no son marionetas, bueno, podrían ser marionetas, a lo que me refiero es que no es algo inanimado, que yo muevo sus hilos a mi gusto, sino que tenemos que contemplarlos, crearlos, si es que estamos haciendo ficción, o percibirlos y decodificarlos si estamos haciendo documental o algo basado en la vida real, contar una parte de nuestras vidas. Hay muchas personas están en ese tren de contar sus experiencias de vida. Entonces también ahí está la dificultad de que yo me convierto en mi personaje. Y entonces me tengo que ver como un personaje. En el taller hay una persona que está haciendo eso y que entonces decidió en estos días, justamente porque ahora vamos a empezar a laburar mejor con los personajes, más en profundidad, hacer, preguntarle a las personas que conoce, que la conocen a ella, cómo la perciben, ¿no? Porque la imagen que tenemos nuestra muchas veces es una que no condice o no es la misma que otra persona tiene de mí misma. Y ahí está el conflicto interno. Por eso ven que vamos hablando de todo. Personaje y conflicto van juntos. Cuando creo un personaje o cuando busco un personaje de la vida real o cuando me convierto yo misma en mi propio personaje, tengo que encontrar el alma de ese personaje. Ahí llegaba cuando decía, no son marionetas, no son esto que lo hago mover así y hace lo que quiere y sigue mi voluntad. No, tiene un alma, tiene voluntad, tiene espíritu, tiene que tenerlo para que podamos transmitir un sentido, tema y mensaje, la clase anterior. Y para que el público, cual sea, ¿no?, se sienta identificado con los personajes, con la historia que estamos contando y que sienta empatía, que pueda entender a los personajes y que sienta que eso podría ser posible y que hasta podría pasarme a mí, ¿no? Ahí es el secreto de los buenos personajes. Los que cuando los vemos nos suenan a algo más que solo a eso que hace falta que esté pasando porque estoy viendo una película, ¿no?, que me está contando esta historia. Y no hablo nada más de los personajes principales, los protagónicos, sino de todos los personajes. Si viene el cartero a traerme algo, ese cartero que no va a volver a aparecer en toda la historia, tal vez, o si voy a un bar, hay una escena en un bar y aparece la persona que atiende o la que está en la barra, esas personas, si van a aparecer, que sean personas, que no sean el barman, el cartero, la camarera, la moza. No, que sean personas que están viviendo su propia historia, que tienen su propio espíritu, su alma, y entonces, con más conciencia o menos conciencia, están viviendo un conflicto interno, ¿sí? ¿Y el conflicto interno qué es? Se puede sintetizar diciendo que un conflicto interno es, lo voy a decir lentamente porque va a ser difícil, más o menos. Un conflicto interno es la oposición entre lo que yo sé que soy
quién soy, cómo soy de verdad genuina, lo que yo sé que soy, o si no sé, es que no sé quién soy y quiero ir a buscarlo, a descubrirlo, porque, en el caso anterior es la confrontación con la imagen que yo creo que el resto del mundo tiene de mí. Creen que soy una vaga porque me la paso durmiendo la siesta abajo de un árbol, por ejemplo, ¿no? Creen que soy un desperdicio porque no me dediqué a escribir y resulta que hay mucha gente que cree que soy muy buena y que es un desperdicio que yo no me haya dedicado a la escritura. O sea, eso es lo que yo creo que la gente cree de mí. Y lo tengo que confrontar con descubrir quién soy, encontrar mi propio valor, por ejemplo. O si ya sé quién soy y sé lo que valgo, en animarme a romper esa barrera de actuar como yo creo que los demás esperan que actúe para poder actuar como genuinamente soy. ¿Se entiende? Ese es el conflicto interno. Son las dos fuerzas en oposición. Todo conflicto se constituye por 4 elementos. Los 4 elementos son la fuerza protagónica, que es la que va a impulsar la acción. Es la parte mía que quiere ser. O es la parte mía que está harta de actuar algo que sabe que no es, aunque no sé quién soy y lo tengo que ir a buscar, ¿sí? Esa va a ser una de los elementos de cualquier conflicto, que se llama fuerza 1. Vamos a decirle, fuerza 1, fuerza protagónica. A, roja, lo que quieran, ¿sí? Pero diferenciada de la fuerza 2, B o verde, o lo que quieran, ¿sí? La otra fuerza, que es la fuerza que le va a hacer oposición. Se van a enfrentar, van a confrontar, hasta darse cuenta de que no tienen que estar peleadas, sino que tienen que enfrentarse, mirarse, reconocerse, aceptarse e integrarse. Eso es básicamente la estructura de un conflicto. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando al mismo tiempo de qué es un conflicto, de qué es un personaje, una introducción a lo que es caracterizar un personaje, la esencia, el alma, su espíritu, reside en su conflicto interno. Entonces ahí estamos hablando del conflicto interno, de cómo se va a resolver ese conflicto interno. Van a primero confrontar hasta que se den cuenta de que no tienen que chocar, no tienen que anularse, sino que tienen que enfrentarse, que no es lo mismo que confrontarse. Y cuando estén enfrente, en firme, entonces van a poder verse, reconocerse, entenderse las dos partes, ¿sí? Y encontrar la manera de articulación para que funcione. Bien. Soy una niña. Y siempre lo seré. Eso es la estructura de un conflicto, dicho de una manera que nunca lo van a escuchar ni lo escucharon antes, seguramente. Porque los libros hablan de otros momentos. Pero para no continuar con la estructura, pero sí cerrar, porque ahí voy a volver a la cuestión más técnica, sí cerrar el tema del conflicto, cualquier conflicto interno, como lo que estaba diciendo, o externo, se resuelve, tiene además 4 partes. De las 2 fuerzas que van a estar en oposición, en confrontación hasta que se enfrenten, tiene además un objetivo y una motivación, ¿sí? Un objetivo que es eso que va a mover en un primer momento
la acción de la fuerza que encarne la acción, 1, A o roja, por decir. Y va a ser que no se canse de perseguir ese objetivo, o que ese objetivo que ese objetivo no parezca un capricho, que tenga una motivación. ¿Sí? No solo va a tener que la fuerza protagónica tener un objetivo que perseguir, sino además una motivación. En el conflicto interno, que siempre es entre lo que yo creo que se espera de mí con lo que yo quiero ser genuina, lo que yo soy genuina, que entonces va en contra de eso que yo creo que el otro espera o la otra espera. Y es realmente una cuestión de percepción personal, porque realmente cuando una persona hace ese viaje de reconocer su conflicto interno y reconocerse a sí misma y poder validarse y mostrarse genuinamente en su entorno, en los mismos entornos laborales, familiares, sociales, lo que sea, deportivos, cualquiera, te das cuenta de que en realidad eran fantasías tuyas, ¿no? De que lo que esas personas, lo que vos creías que esa persona pensaba de vos, que hablaba de vos o que no sé qué, era una idea tuya basada más en tus miedos y en tus inseguridades, en tus conflictos internos no descubiertos, tal vez, y no, por lo tanto, no explorados, que una realidad. Porque cada quien vive en su mundo, está en su mambo, y bueno, hoy te pude haber dicho eso porque te dije eso, pero en realidad yo después ya fue, ¿no? Dice la otra persona y no me acuerdo de eso que pasó, supongamos. Hola y hola y hola. A Vivi, ¡hey Vivi! A Ahm y a Artu de Cocadio. ¿Puede ser? Gracias por estar. Entonces, para poder tener buenos... No hace falta que a la camarera, en el ejemplo de si yo voy, viene el cartero, o voy a un bar y viene la moza, no hace falta que le construyamos un enorme conflicto interno a esa persona. Pero sí que algo de eso lo tenemos que saber que ese personaje puede estar atravesando, inventarnos una situación X, ¿no? Cualquiera. Pero le estamos haciendo vivir algo, no es un muñequito de torta que aparece y desaparece solamente diciendo la mesa está servida, gustan sentarse, sino que además le está pasando algo, ¿no? Tiene personalidad. Eso es fundamental para cualquier personaje. El conflicto, entonces, para poder darle ese alma, esa esencia, el espíritu al personaje, es que le vamos a, repito, por la gente que entra, es que vamos a encontrar cuál es ese conflicto interno que está viviendo, ¿sí? Nuestro personaje protagónico, y que tiene que ver, es un ejemplo de el tema y el mensaje, ¿sí? No son nada cosas aisladas, todo está vinculado, por supuesto. Entonces, si hay algo, un tema que me convoca a contar esta historia y hay un mensaje que yo quiero transmitir, el conflicto va a ser la excusa que voy a inventar para poder, o que voy a descubrir que sucedió, para que yo pueda después decodificar, si estoy hablando de mi propia vida, el tema y el mensaje. Claro, todo esto que me tocó vivir, estos últimos 3 años de mi vida, tal vez, existieron para que hoy yo me dé cuenta el tema y el mensaje, que tenía que aprender una lección sobre este asunto y que la lección era esta, ¿sí? Tema y mensaje. Lo podemos decodificar de nuestra propia vida para
para pasarlo a la escritura o lo podemos inventar si estamos hablando de ficción, ¿sí? Si es documental, también. Si es documental siempre hay algo que nos mueve a contar. Entonces, ¿qué es eso que a mí como autora me mueve a contar? Y dentro del documental, ¿cuál es el tema y el mensaje que subyace? Si estoy eligiendo a un personaje, un artista, supónganse, bueno, esta persona a lo largo de su vida y de su desarrollo como artista, ¿qué es lo que transmitía? ¿Cuál era su mensaje? ¿No? También poder descubrir eso para entonces entender por qué ese era el mensaje. Los mensajes vienen siempre por un conflicto, según parece. Entonces, un conflicto interno, que produce obviamente conflictos externos. Sí, siempre. El conflicto interno puede ser que aparezca naturalmente en mí por hartazgo, por malestar, por angustia, ¿no? Y que entonces en algún momento decida ya mismo necesito resolver esto, pido gancho, el que me toca es un chancho, me voy a dedicar a mí. O puede aparecer porque me lo impone el mundo externo, ¿sí? Supónganse, me echan del trabajo y entonces digo, pero ¿cómo? Yo que creían que yo era la mejor, ¿no? Porque no todo lo que yo creo que el resto piensa de mí es malo, ¿no? A veces pasa que yo creo que el resto cree que yo soy re genial, que soy la mejor haciendo lo que hago y que me requieren y me van a ascender y que no sé qué. Y resulta que no, me echan. Un día me desayuno con que, che, mirá, te quedaste afuera porque no hay más plata. No hay presupuesto y bueno, la cabeza que voló fue la tuya. Y bueno.